¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política, esta propuesta que les hacemos cada martes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV. Martes 26 de noviembre de 2019, faltan justo 2 semanas para el cambio de gobierno a nivel nacional, provincial y también en el ámbito local. Hay expectativa en Luján porque en las próximas horas, seguramente el jueves 28, el intendente electo Leo Boto estará anunciando quiénes conformarán su equipo de colaboradores, quiénes serán sus principales integrantes del equipo de gobierno. Hay, como siempre, especulaciones, dimes, diretes, versiones y rumores que en las próximas horas, quedarán disipados al conocerse los nombres de los hombres y de las mujeres que secundarán a Leo Boto en la difícil tarea de gobernar Luján hasta el 10 de diciembre de 2023. Más allá de los nombres, lo que sí se sabe es que estas personas que acompañen a Boto, y también, claro, el intendente electo, deberán hacer un gran esfuerzo en los próximos años para cumplir con la promesa de campaña de recuperar Luján. Se encontrarán con un municipio fuertemente endeudado, con dificultades para brindar los principales servicios básicos y en un contexto también muy difícil, con una provincia de Buenos Aires que también se encuentra endeudada y, claro, lo sabemos, ¿no? El estado del gobierno nacional, la situación en la que encontrará el Estado Nacional Alberto Fernández tampoco será óptima. Por más que se dé esta famosa alineación de los planetas en la cual el frente de gobierno será el mismo en Luján, en la provincia y en la nación, la situación será análogamente de difícil para cada uno de los estamentos del Estado. Más allá de los nombres, entonces estas personas que acompañen a Leo Boto deberán hacer un esfuerzo y no podrán ser de ningún modo funcionarios part-time como algunos que hemos visto en los últimos años. Deberán ser personas que dediquen tiempo completo a la función pública. Deberán ser personas que también den de sí lo mejor de su creatividad, de sus conocimientos, de su profesionalismo y de su experiencia. Deberá ser un equipo que además tenga la suficiente solvencia política para llegar a los consensos y a los acuerdos necesarios para que Luján pueda salir de este estancamiento. Esta cuestión, que parece casi una obviedad respecto de un equipo de gobierno que empieza a cumplir funciones en un estado municipal, deberá estar acompañada también por la sociedad, por el respaldo de la sociedad, porque si el electorado lujanense expresó su confianza mayoritariamente en la propuesta de Leo Boto el último 27 de octubre, deberá ser también la sociedad lujanense quien acompañe al gobierno municipal y que brinde también lo mejor de sí. En este programa, que está cumpliendo 6 meses de trayectoria, han pasado dirigentes sindicales, sociales, culturales, de entidades deportivas que expresaron cada uno desde su lugar su sentir como lujanenses y su aporte a la ciudad y a la sociedad de Luján. En los próximos años y en estas circunstancias tan difíciles, no será solamente el gobierno municipal quien deba dar lo mejor de sí para efectivamente recuperar Luján. También los lujanenses, también la dirigencia social, sindical, cultural, deportiva, educativa, esa rica dirigencia que tiene la sociedad de Luján, deberá advertir que estamos en circunstancias difíciles y decisivas, que no hay espacio para perder mucho tiempo, que no da para dilaciones, que no da para perder el tiempo en minucias, en cuestiones chiquitas, en enfrentamientos menores, que es el momento de que cada uno ponga lo mejor de sí, deje de lado algunas cuestiones que quizás tengan que ver con lo sectorial o con lo personal para priorizar
lo común, para priorizar el interés común. Que en esa defensa que todos hacemos de nuestras propias necesidades e intereses, tengamos claro que por delante debe estar el interés de una sociedad que ya no tiene más tiempo y que además debe priorizar a quienes menos tienen y que aquí en Luján también están sufriendo. En este contexto y en esta apertura de Sociedad Política tenemos el gusto de saludar al secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, Ignacio Lopolito. Hola Nacho, ¿cómo estás? Gracias por venir a Sociedad Política. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo llegaste vos al mundo del sindicalismo? ¿Hace cuánto tiempo que estás? 23 años. Ajá, 23 ¿cómo fue años. esto? Con 22 años fui integrante de una lista que compitió dentro de la fábrica Bandenfil para la comisión interna. Fui como último candidato allá abajo y bueno, ganamos esa elección y fui delegado de fábrica hasta, hasta el momento en que en el 2006, esto fue del año 96, hasta el 2006 que integré por un año Vos trabajabas en en Bandenfil Bandenfil, y eras sí, delegado. trabajador de Bandenfil, sí, textil. Después estuve en la municipalidad un año y después de la municipalidad ya fui a la delegación en Jáuregui y bueno, ahí estamos hasta la fecha. La delegación de la Asociación Obrera Textil, decís Sí, vos. sí. Qué momento difícil para los textiles, ¿no? Aquí, bueno, en Sociedad Política hace ya algunas semanas estuvo el presidente de la Cámara Empresaria dando cuenta de las dificultades del sector y si la tienen difícil los empresarios, vaya si la tienen difícil los laburantes, ¿no? Los trabajadores siempre, como decimos nosotros, que es una frase muy trillada la nuestra, pero tiene que ver con lo que es el rubro, el hilo siempre se corta por lo más delgado. A mí, desde que asumió el gobierno que se va, no me sorprendió esto que fue lo que sucedió con nuestro rubro, porque ya lo habíamos vivido en los 90. A mí, como recién me preguntabas, me tocó ser delegado en la peor época del neoliberalismo con el gobierno menemista, donde también lo que pasó ahora, la apertura indiscriminada de las importaciones, todo lo que se ha vivido económicamente con este gobierno de Mauricio Macri, también ya lo habíamos vivido en los 90. Entonces a mí no me sorprendió lo que pasaba. Yo me acuerdo, un colega tuyo, Nico Grande, me preguntaba el día que perdimos las elecciones en 2015, justo en la puerta del Partido Justicialista, cómo lo veía hacia el futuro. Yo le digo, veo un futuro lleno de conflictividades. ¿Por qué? Porque ya se veía, yo fui parte integrante de la campaña, famosa campaña del miedo, diciendo que si ganaba Macri iba a pasar esto y esto, que lo dijo Scioli en el famoso debate del 15 de noviembre del 2015. Y bueno, y realmente sucedió. Entonces uno es como que ya estaba preparado para vivir esta situación que se produjo con estas políticas antiindustriales que hizo este gobierno que se va. ¿Se puede hacer un balance en números, aunque sea redondeando, Nacho, de las consecuencias del modelo, llamémoslo así, las consecuencias del modelo macrista en la industria textil aquí Sí, acá en Luján? en la zona hemos perdido entre 1.200 y 1.300 puestos de trabajo. ¿Sobre cuántos? Sobre en un plantel de afiliados de más o menos 2.400, éramos en el año diciembre del 2015. En diciembre de 2015, Sí, AOT tenía 2.400 afiliados y hoy estamos en estos 4 años estamos en 1.030, 1.020 más o menos, tendría que ver ahora el nuevo es padrón decir, que cuando la viene. Asociación Obrera Textil de Luján en estos 4 años perdió más de la mitad de los afiliados. Más de la mitad de los afiliados. Por despidos, por acuerdos, por renuncias, que siempre lo digo, esos son puestos de trabajo que nunca se iban cubriendo. Y ahí fue cuando empezó la merma de lo que es el plantel de afiliados, que ahora la organización económicamente está pasando por un momento muy difícil, tanto sindicalmente, porque trabajan alrededor de 800 personas, 600, 800 personas y donde se dificulta también pagar los sueldos, la obra social está
al no haber ingresos por los aportes, porque el sindicato se rige por los aportes, o sea, la vida del sindical es de una organización es por los aportes que hacen los dueños de las empresas. Bueno, se han perdido 9.000 empresas en todo el país, de 43.300, 43.200 afiliados en todo el país que había al 2015, hoy apenas hay 28.000 afiliados. O sea, y la estructura del sindicato está adaptada para esa cantidad de afiliados que había en ese momento. O sea, uno habla de acá Luján, pero a nivel país también fue un golpe muy... Como sea, en La Pampa no existe más la industria textil. La última fábrica que había, que era de Alpargatas, cerró. Con 180 trabajadores cerró y queda la última fábrica textil que quedaba en La Pampa. Ahora no existe más. ¿Y cómo lo vivís vos como dirigente sindical toda esta circunstancia? Porque no debe ser fácil. En un punto el dirigente sindical, en circunstancias difíciles, por decirlo así, queda en el medio, ¿no? Sí, pero por eso te digo, no, a mí no me sorprende, uno tiene el cuero curtido, ¿no? O sea, que a veces las cosas no salen y siempre la culpa es del dirigente, las puteadas y todas esas, pero bueno, pero uno siempre Y sí, sigue porque adelante, han pasado situaciones de despidos, de cierres. de cierres, de muchos conflictos que nosotros sabíamos que el conflicto llevaba a un enfrentamiento que a veces hasta inútil con los empresarios, pero no era, es la única herramienta que tenemos nosotros de hacer valer un poco los derechos, porque a veces también un poco de aprovechamiento puede llegar a haber por parte de algunos empresarios, ¿no? Yo no digo todos, sino de las situaciones y bueno, y entonces donde uno tiene que tirar un poquito la soga y decir, che, bueno, está bien, pero no te olvides que acá los empleados también tienen familia y la familia tiene que vivir y los chicos tienen que ir a la escuela y tienen que tener sus cosas. Entonces, Vos decís que en una situación de crisis en la cual, bueno, se incrementa el desempleo, hay despidos, bajan los salarios. y esa es la moneda de cambio común. Dices, mirá, no te puedo pagar. O sea, que esto, eh, eh, vos fijate, ¿no? O sea, otra de las consecuencias es la pérdida de dignidad, porque nosotros hasta el 2015, bien o malo la situación económica, que no era de la mejor, es cierto, había un montón de cosas en el gobierno anterior que había que ajustar, pero nosotros estábamos discutiendo categorías, estábamos discutiendo aumento de salario, aumento de un plus, una suma no remunerativa, siempre nosotros discutiendo algo para mejorar el salario del compañero o las condiciones de trabajo. Hoy en día lo que se discute en el Ministerio de Trabajo o en la misma empresa es que no suspendan, que no echen, a ver, acordar suspensiones con una baja del salario, que eso repercute en la economía, en los ingresos del trabajador. Y ahí es donde uno dice, no me queda otra, porque vos decís, si yo aprieto a veces, los empresarios chicos, los empresarios textiles, y estuvo Bianchi acá en el programa, lo habrá dicho, o sea, les cuesta mucho. Aparte, no te olvides que también estuvieron los tarifazos tanto de la energía eléctrica como del gas. Hay muchas empresas, hay muchas tintorerías acá en Luján que necesitan mucho gas y eso se le encareció, se incrementó ese cuadro tarifario donde también se les dificulta a las empresas enfrentar un montón no quiero ser exégeta de los empresarios, pero también una realidad objetiva es esa, de ver, che, bueno, a ver, la situación no es la mejor. Como te decía al principio, uno la ha vivido en los 90 y esto es exactamente la misma Sí, película. bueno, Bianchi lo que planteaba que por cómo se conforma la industria textil acá en Luján, con muchos pequeños talleres y demás, decía, bueno, muchas veces acá el propietario de la empresa va a la fiesta de 15 Tal cual. de la hija del trabajador, hay una relación más familiar y bueno, Tal cual, eso sí, en sí, 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 circunstancias sí. de crisis es más difícil, Es ¿no? muy, es muy difícil y es muy complicado a veces, esto entre comillas, ¿no? El aprete hacia el empresario de que le pague la quincena o el sueldo como corresponde al trabajador.
Por suerte, muchas veces siempre los trabajadores en esa situación, en ese tipo de empresas, a veces acompañan el esfuerzo es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Eso se ven muchas, en otras no, pero siempre hay de todo. Claro, pero es un esfuerzo que tiene un límite también, porque el trabajador, la persona, bueno, que trabaja 8 horas, 9 horas, 10 horas, Sí, el esfuerzo y no siempre. le alcanza el dinero para pagar el alquiler, o no le alcanza Por para eso, las cuestiones básicas, ¿cómo hace? por eso nosotros siempre, yo me propuse una tarea ciclopia cuando empezó la crisis, en los primeros conflictos que hemos tenido, como en el caso de Algocelán. Lo he dicho en algunos medios de comunicación, que es hora de que esta vez compartamos las pérdidas, ¿no? O sea, que también pierda el empresario, no solamente que pierda el trabajador. O sea, el empresario siempre tiene más espalda, estoy hablando de los grandes, Sí. siempre tiene más espalda para afrontar una crisis personal que alguien que trabaja dentro de la fábrica, lo que vos nombrabas, el alquiler, los gastos cotidianos de las personas, o sea, de los compañeros. Entonces, es hora también, ¿no? Que inviertan un poquito en la década pasada, el gobierno anterior, la industria textil anduvo muy bien, hubo muchas ganancias, fue y bueno, y en las ganancias nunca No, las compartimos, o no sea, claro, derramaron tanto, no decís se vos. derramó, entonces bueno, pero es hora también que se Pero cambie ese. pero sí se invirtió, Se invirtió ¿no? muchísimo, se invirtió Sí. muchísimo. Hoy la industria textil en Argentina, no solo acá en Luján, en la industria textil en Argentina es muy, muy Me competitiva. imagino que la capacidad instalada, lo que se dice, bueno, está funcionando ¿en qué porcentaje? ¿El 50%? No menos, ¿Cuántas máquinas hay que están paradas ahí? y vos calculá que hay un promedio, en el caso de Algocelán, la tejeduría 80 telares, creo que están funcionando 20, 30, algo así, más o menos, ¿no? Entonces ahí Claro, te un da. 25-30% de las máquinas Sí, están funcionando, es decir, que el sí. 70-80 están paradas. También se ha convertido en capacidad ociosa. Que eso es lo bueno también de nuestro rubro, es que cuando vienen medidas económicas que son favorables, nos levantamos enseguida. En año 2002, la industria textil tenía una capacidad de uso de la capacidad instalada del 26 y pico por ciento. En el 2003, con 4 o 5 medidas similares a las que va a tomar Alberto Fernández cuando asuma después del 10 de diciembre que tomó Néstor Kirchner, subió del 26% al 63% en un año. Bueno, lo dijiste con mucha Mm. seguridad. Medidas que va a tomar Alberto Fernández cuando asuma, ¿qué medidas estás esperando? ¿Cuáles son tus expectativas respecto del nuevo gobierno nacional para con la industria textil y para con los trabajadores de este sector? Es que va a haber una política industrial seria, va a haber una política industrial destinada a la mano, a la que generan mano de obra intensiva, tanto sea metalúrgicos, textiles, calzado, cuero. Va a haber medidas donde van a ayudar a incentivar esa generación, que son generaciones de puestos de trabajo rápidas, porque son trabajos que se aprenden rápido. Son trabajos que se aprenden rápido donde en el cortísimo plazo se emplea mucha gente. Eso lo hemos vivido. Nosotros en el 2003, en la delegación, éramos 380 afiliados nada más. Y terminamos en diciembre de 2015 con 2.400. Yo siempre digo, el mejor ejemplo es el parque industrial que inaugura Néstor Kirchner con Di Forti en el 2003. Una sola fábrica con 32 operarios y terminó un parque industrial con 23 fábricas radicadas dentro del parque industrial, dentro de Luján, con más de 3.000 obreros. Eso es un dato cuantitativo y cualitativo que no tiene, no tiene refutación. ¿Vos crees que Alberto Fernández va a poder llevar adelante políticas similares a las que en su momento impulsó Néstor Kirchner para lograr una reactivación rápida, intensa de la industria, en este caso de la industria textil? Va a ser un poco difícil y complicado porque tenemos el tema de la deuda con el fondo.
Pero también no nos olvidemos que Néstor Kirchner también asumió con deuda con el fondo, Sí. no del tamaño de la que hay ahora, pero Vos decís que Alberto la tiene más difícil todavía de lo que la tuvo Néstor en ese yo creo sentido. que económicamente, sí, aparte del contexto internacional, también es otro. O sea, tenemos que mirar también desde lo geopolítico cómo está América Latina, Mal. donde el neoliberalismo se resiste a irse. O sea, están queriendo volver los gobiernos populares, el populismo, como le llaman, para denostar un gobierno que paternalista, que piensa para el pueblo. Y tenés el golpe de Estado en Bolivia, tenés lo que ahora en Colombia también está pasando, bueno, lo de Chile, ya la gente no da más, contra una política de opresión hacia la gente. Entonces también tenemos que ver dónde Alberto va a asumir una presidencia rodeado, y no te olvides lo de Uruguay, que el jueves lo va a dar ganador a la calle. Sí. Entonces, Al candidato del Partido Blanco, del Partido Nacional, en una alianza de exacto. derecha, Y ¿no? Brasil, Bolsonaro, por eso fue a México, donde buscó un aliado estratégico. Esta vuelta creo que el aliado estratégico va a ser México, con López Obrador. Bueno, Entonces, pará, Nacho, pará. sí, Porque yo te voy a terminar de presentar, porque te invitamos como secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, pero vos, además de un dirigente sindical, sos un dirigente político, un sí, militante político, perteneces al Partido Justicialista, corregime, estás en la sí, Secretaría sí, 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 Gremial, soy secretario sos gremial el también. secretario gremial del Partido Justicialista, integraste la lista de candidatos a concejales Con Leo Voto. de Leo Voto, estabas quinto en la lista de voto, cuando se integró con la minoría, quedaste en el Séptimo. séptimo lugar. Quedamos ahí. Sí, y además se comenta que podrías integrar el gobierno de Leo Voto. Sí, eso mejor hay que dejárselo a Leo que después cuando dé a conocer su gabinete, que creo que va a ser en estos días. El jueves me eh, dijeron, el jueves 28. En estos días, como esté ahí, él lo confirmará, pero sí hubo muchas charlas, también hubo un acuerdo donde formamos un frente gremial, donde participamos varios sindicatos activamente en la política. O sea, también un poco rompiendo lo paradigmático que solamente los sindicatos antes estábamos para pegar afiches, colgar pasacalles o poner solamente fiscales, sino esta vez queremos demostrar los sindicatos que estamos capacitados para ocupar espacios de poder, o sea, generando política, escribiendo proyectos, formando parte del Estado, los trabajadores formando parte del Estado, que eso es una deuda pendiente de la política argentina para los trabajadores. Sí, bueno, Nacho, vos escuchabas, yo decía en la apertura del programa que quienes integran el gobierno de Leo Boto van a tener que hacer un gran esfuerzo, y no solamente en horas sombras de trabajo, sino también un esfuerzo en ser creativos, en ser profesionales, un esfuerzo político también, en generar los acuerdos necesarios, y un esfuerzo que vamos a tener que hacer toda la sociedad lujanense, los que les toque, los quienes estén en la sociedad de fomento, en los clubes, me refiero a todo el ámbito de la sociedad lujanense, porque estamos en horas cruciales, en horas decisivas. La situación es muy mala. En Luján también hay hambre, hay una desocupación muy alta. Las circunstancias son muy complejas. Estamos todos esperando el 10 de diciembre. Las expectativas también están puestas en que el nuevo gobierno municipal, provincial y nacional pueda empezar a revertir esta situación tan mala en la que estamos los argentinos. ¿Qué expectativas tenés vos acá en Luján, más allá de que te toque o no integrar el gobierno municipal, como se dice, en una especie de, no sé si sería una secretaría gremial, una dirección gremial, es decir, un lugar en el cual el Estado municipal, bueno, se ocupe de las cuestiones relativas a los trabajadores? ¿Cuáles son las expectativas que tenés vos? No, las expectativas son muy altas, por eso también te escuchaba muy atento en la editorial cuando vos decías que es importante el acompañamiento de la sociedad, o sea, también la paciencia de la sociedad. Nosotros, si bien en la nación y en la provincia fueron 4 años que estuvimos sin estar, en Luján hace 8. En Luján tuvimos Cambiemos desde hace 8 años. O sea, primero con la Unión Vecinal, o sea, con Oscar Luciani
como intendente de la Unión Vecinal, después, bueno, la alianza con el PRO, que se convirtieron en Cambiemos. Nosotros lo sufrimos desde hace 8 años y todo, y no hace falta describirlo ya porque, como dice Leo siempre, está sobrediagnosticado Luján, está hecho un desastre, está la desidia que hay en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en el hospital, los ves la calle, ya solamente un pueblo donde... Mira, el año pasado tuve la suerte de acompañar a Silvina Batakis por toda la provincia de Buenos Aires. Silvina Batakis es la ex ministra de La ex ministra Economía de de la Economía provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli. que es una dirigente a la cual vos estás vinculado hace varios años. Sí, sí, aparte más allá de una amistad que haya con ella. Y yo miraba los distritos del interior de la provincia, la diferencia que hay con Luján, la limpieza, el arreglo de calles, o sea, tener la gente bien. Y vos preguntabas si el intendente cumplía su tercer, cuarto mandato, que decir, bueno, con esta cuestión ahora que hay de la perpetuidad del poder y qué sé yo, bueno, Sí. la gente lo premia votándolo, ¿no? Entonces, vos mirás a Luján, que a veces vas afuera cuando dices, ¿dónde sos de Luján? Y dices, che, qué feo está Luján. Y ahí da un poco de vergüenza decir que viene gente de afuera, que en Luján en su momento fue pujante con el turismo, con la industria, con que hoy esté tan devastado. Una desidia también del gobierno local que también se está ¿Qué yendo. debería hacer el gobierno local, Ignacio? Porque, bueno, uno se imagina una política, vos hablabas de una política industrial del gobierno nacional, y uno se imagina cuáles podrían ser los ejes de una política industrial del gobierno nacional. Digo, bueno, ponerle alguna clase de control a las importaciones, darle mayores facilidades a los industriales, dedolarizar las tarifas, bueno, son cuestiones que uno se imagina, pero ¿cuáles deberían ser algunos los ejes de una política industrial en el caso de un gobierno municipal? ¿Qué es lo que puede hacer un gobierno municipal para favorecer la industria, en este caso a la industria textil? Bueno, Leo cuando presentó su plataforma de gobierno anunció que se iba a crear un área que se dedique solamente a la industria textil, porque Luján es el segundo polo textil de la República Argentina. Incluso somos más grandes que Mar del Plata. Está San Martín, estamos nosotros, después recién viene Mar del Plata. Entonces, para recuperar, como hablábamos hace un ratito, para recuperar esa capacidad instalada que tiene Luján, porque la tiene, o sea, que como vos dijiste, hubo inversiones, es cierto, se invirtió mucho en tecnología, entonces Leo decidió, en consonancia con lo que viene diciendo Alberto Fernández, que también le va a dar mucha atención al problema textil, porque tiene un equipo que hay varios compañeros que conozco, entre ellos Ariel Yale, que lo ha asesorado mucho, que es una de las personas que más saben en materia textil del país, y Alberto reconoció que es una industria que genera mano de obra, que es competitiva y hace un producto de calidad, como es un producto argentino con los algodones que hay en nuestro país. Que esperemos que no se lo siga llevando Brasil. Entonces, en Luján, al haber un área dedicada al rubro, hay una mejor expectativa también donde se van en conjunto con la provincia y la nación, de ver el tema de cómo se va a incentivar la industria textil. Que esperemos que también eso se traduzca en nosotros. No olvidemos que también es una industria muy importante de Luján, que hay alrededor de 50 y pico lo hablaba con Miguel Cardoso, secretario general de la UOM, es la metalúrgica. También hay que prestarle atención Y porque el municipio se tiene que involucrar, no puede ser que el intendente diga, y bueno, ¿qué voy a hacer? La macroeconomía dice que cierra todo ¿Qué es lo y... que decía Luciani? Cuando Sí, nosotros reclamábamos, Luciani decía, no, pero son medidas de la nación, sí, pero también el municipio, al estar presente, también es un aliado estratégico importante del productor, no sea del rubro que sea. O sea, porque tiene que generar, tiene bueno, que tener... y es posible que vos desde el municipio seas un aliado estratégico de los trabajadores, desde una dirección de gremiales del municipio. ¿Crees que el municipio puede ayudar ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, 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 porque igual sería inédito acá en Luján. Esto
concatenado a lo que la impronta que le pusimos en esta elección los sindicatos, de la importancia de los sindicatos, también desmitificar un poco a los sindicatos. O sea, no somos los negros quilomberos que solamente prendemos goma o que hacemos un paro o que amenazamos al patrón que te vamos a parar la fábrica porque si no pagás. No, sino también estamos para crear política, o sea, que somos cosas serias y también que es una tarea muy difícil porque somos los primeros en el ranking de la mala imagen, ¿no? Pero bueno, pero nosotros con trabajo también estamos en condiciones de demostrar y lo hemos demostrado en las elecciones, ¿no? Trabajamos todos juntos y hemos hecho una buena elección y hemos ganado. Ignacio Lopolito, secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, secretario gremial del Partido Justicialista, eventualmente funcionario en el área de gremiales de la municipalidad. Ya lo dirá Leo, o si no, que en el lugar donde toque estar a uno para poner su grano de arena para levantar esto, vamos a estar. Gracias por venir a Sociedad Política. No, gracias a vos por invitar. En el próximo bloque de esta emisión de Sociedad Política, Débora Francese es la directora del Bachillerato Popular Carlos Fuentealba, que este fin de semana que pasó celebró sus primeros 10 años de trabajo. Ya volvemos en 2 minutos. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Odonto Luján cuenta con un staff de profesionales dedicados a cuidar de tu salud y tu estética dental. Ortodoncia, blanqueamiento, implantes, prótesis, tratamiento para el bruxismo, delineado labial. Te ofrecemos atención personalizada porque cuidamos de nuestros pacientes. Contamos con una nueva sala de rayos para facilitar un rápido diagnóstico. Atendemos obras sociales y particulares. Solicita turno por nuestro WhatsApp, rápido y fácil, no pierdas más tiempo. Encontranos en pleno centro de la ciudad, Italia 1131 Luján. Segundo bloque de esta emisión de Sociedad Política, tenemos el gusto de saludar a Débora Francese, que es la directora del Bachillerato Popular
Carlos Fuente Alba, que funciona en el barrio Ameguino de Luján. Hola Débora, gracias por Hola. venir, ¿eh? Hola Adrián, gracias por invitarnos. Bueno, 10 años celebró el Bachillerato Popular este fin de semana. Vos sos la directora, fuiste la directora durante los 10 años, sos directora en los últimos tiempos, ¿cómo es eso? Yo soy directora en los últimos 4 años. La primer directora del bachillerato fue Carolina Francia. Ah, la Hoy- conocida Carolina la Francia, conocida Carolina concejal Francia. electa Carolina Francia. Tal cual, sí. Y bueno, en los últimos años yo tomé la dirección, en los últimos 4 años, y el sábado tuvimos la felicidad de hacer este festejo, que fue un momento de encuentro y un momento de muchas reflexiones. ¿Y cómo llegás vos a la dirección del bachillerato? ¿Eras docente antes? Yo era docente, yo soy profesora de filosofía, estoy casi desde los inicios del bachillerato, desde el segundo año, ¿no? Ahí fui invitada por Carolina Francia, ciertamente. Yo venía de un viaje por Latinoamérica, ya me había recibido de docente y estaba de alguna forma conociendo distintas experiencias de educación en Latinoamérica. Ahí conocí gente del Frente Darío Santillán, que entonces cuando vuelvo a Argentina me contacto con gente del Frente Darío Santillán acá en Luján, que justamente estaban iniciando este proceso del bachillerato, ¿no? Y de la mano de Carolina, que me invita a ser docente de la experiencia, fui varios años profesora de filosofía ahí y finalmente directora cuando hubo el cambio de autoridades, ¿no? ¿Qué es el bachillerato popular? Digamos, ¿qué es lo que caracteriza a un bachillerato popular? Y el bachillerato popular en principio es una experiencia comunitaria, ¿no? Una de las anécdotas que surgían mucho el otro día en el festejo de los 10 años, que es una anécdota que contaban los docentes que iniciaron este proceso y también los primeros egresados, es que la propuesta de construir una escuela se dio en una asamblea, ¿no? En una asamblea del barrio, donde varios militantes de aquel entonces MTC, que eran compañeros del Frente Darío Santillán, hoy están muchos nucleados en el Frente Patria Grande, ¿no? Entre ellos Caro, habían identificado por trabajar en el barrio, por estar haciendo merenderos, etcétera, habían generado un diagnóstico de que en el barrio Ameguino había una población muy grande que no accedía a la educación secundaria y en muchos casos tampoco a la educación primaria, ¿no? Entonces se genera la propuesta de crear una escuela a partir de ese diagnóstico sociocomunitario y lo cierto es que había que motorizar a la comunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, una de esas anécdotas, que parece un mito fundacional, pero es una anécdota real, es que cuando se hace esa asamblea en el barrio para proponer hacer una escuela, se comenta el proyecto y cómo se va a llevar adelante, y algunos que después iban a ser estudiantes preguntan, bueno, pero ¿dónde está la escuela, no? Y lo cierto es que lo único que había eran 4 paredes que faltaban techar para funcionar a manera del primer aula para que comience ese ciclo lectivo. Estaban a una semana de comenzar las clases y lo cierto es que todavía no estaba techado esa aula que necesitaban para poder dar las clases, ¿no? Hubo una muy buena recepción de la comunidad en ese sentido. Se pusieron a trabajar docentes y futuros estudiantes, se techó el aula y se comenzó. ¿Por qué remarco esta anécdota? Porque el bachillerato un poco es eso, ¿no? Una apuesta en común de un diagnóstico que hay a nivel comunitario y al mismo tiempo una propuesta de construir algo que en ese momento parecía un sueño, que parecía utópico, pero que 10 años después vemos que es un espacio que está en funcionamiento y donde confluyen distintas actividades, ¿no? Desde el bachillerato hasta una juegoteca que funciona hoy en día, abierta a hijes de estudiantes como a niños y niñas de la comunidad en general del Ameguino, y diversas propuestas que nosotros vamos trabajando a lo largo de todo el año con la comunidad de Luján en general, ¿no? La foto de los 10 años del bachillerato, la foto del festejo, lo que nos muestra es la participación de diversas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones institucionales también, ¿no? Presencia de representantes de otras escuelas, del otro CENS, de toda la comunidad de educación de adultos, pero también de las instituciones del barrio. También hubo presencia de artistas locales, de la UNLU, de compañeros del MTE, en fin,
de personas que han a lo largo de estos 10 años participado para construir este proyecto que lo hemos hecho colectivamente. Y institucionalmente, ¿cómo es, digamos? Porque viste que las escuelas tienen su número, ¿dónde entra un bachillerato popular en la organización, digamos, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia? Bien, es muy importante tu pregunta porque tiene que ver también con esta lucha que nos dimos, ¿no? Que tuvo que ver con construir la escuela por un lado, comunitariamente, pero por otro lado también tuvimos que darnos un proceso de pelea institucional para alcanzar el reconocimiento y también de pelea con organizaciones sociales, ¿no? En ese tiempo nosotros estábamos nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares, el proyecto de Bachilleratos Populares estaba en auge y se gestionaba a nivel provincia el reconocimiento de estos espacios, pero también nosotros, desde que comenzamos a dar clases, desde el día 1, empezamos las gestiones para alcanzar el reconocimiento oficial, que es lo que nos permite tener títulos oficiales, o sea, nosotros somos una escuela pública y al mismo tiempo un bachillerato popular. Y esa identidad de construir institucionalmente y al mismo tiempo de construir también por fuera, a través de la lucha con organizaciones sociales de la comunidad, es lo que a nosotros nos permitió hacer efectivo un derecho, que es el derecho a la educación, que nosotros identificamos que estaba vulnerado en el barrio ameguino y que hoy en día tiene un reconocimiento de la comunidad educativa en general y de la comunidad de Luján también en general, ¿no? Y del Estado. Y del Estado también. Y del Estado, porque el Estado, digamos, los títulos los emite el Estado, el bachiller, ¿es así? Sí, nosotros somos una escuela pública bajo la figura legal de un CENS, somos el CENS 452, pero al mismo tiempo... ¿CENS qué es? Centro Educativo de Secundaria de nivel de adultos. Ah, ok. Nosotros somos oficialmente el CENS 452, Sí. pero al mismo tiempo, en nuestro convenio, o sea, nosotros somos una escuela conveniada, hay un convenio establecido entre la cooperativa Caso y la Dirección de Adultos. Entonces, Ajá. estamos reconocidos por el Estado y al mismo tiempo estamos reconocidos con la figura de alguna manera de bachillerato popular en la medida en que este convenio es establecido con una cooperativa, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta pedagógica de un bachillerato popular y de este bachillerato popular en particular? Porque me imagino que no sé si será la misma propuesta que otras escuelas de adultos, tienen algunas supongo que yo que tendrán algunas particularidades. Ujú. Sí, nosotros lo que siempre decimos es, somos una escuela pública y defendemos la escuela pública, pero también somos una escuela popular y nos regimos bajo los principios de la educación popular, de las tradiciones latinoamericanistas, ¿no? que tenemos. En nuestra patria grande hay muchos ejemplos de ejercicios de educación popular. Y un poco lo que tiene que ver, o si vos me preguntaras qué es la educación popular, Sí. o qué hacemos nosotros con eso, bueno, Sí, digamos, mi pregunta era cuál es la propuesta pedagógica ¿Cuál es la y propuesta tu pedagógica? respuesta es la educación popular. claro. Bueno, Sí, ¿qué es ahora, qué ¿qué es es la educación popular? Claro, ahí vamos. Sí, nosotros trabajamos principalmente a partir de diagnósticos comunitarios y lo que buscamos es articular esos saberes comunitarios que hay, identificar las problemáticas, que haya un reconocimiento de cuáles son los derechos que están vulnerados y que realmente hay que obligar al Estado a que efectivamente cumpla con esos derechos que la comunidad tiene, y hacemos una articulación de saberes, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con proyectos de extensión junto con la universidad y entonces nosotros juntamos a la comunidad universitaria con estudiantes, con nuestros docentes y trabajamos en pos de una investigación comunitaria, por ejemplo. Un ejemplo bien concreto es un proyecto de extensión que se llama Más que H2O. Lo que nosotros veíamos es que en el barrio ameguino hay una problemática muy grande respecto del agua y el proyecto se llama Más que H2O porque trabajamos sobre todas las representaciones sociales que hay en torno al agua y cómo en nuestra comunidad el acceso al agua es un problema, ¿no? A partir de ese proyecto de extensión con la universidad hemos trabajado en una investigación conjunta, estudiantes, docentes, miembros de la universidad, para ver qué pasaba con el acceso en el agua en el ameguino, cuál es la calidad del agua, y también todo eso fue confluyendo en reclamos que hicimos en diversas gestiones, porque lo cierto es que la problemática del agua en el ameguino es muy grande, y bueno,
eso, confluye en gestiones y cómo hacer efectivo esos derechos que nosotros tenemos, ¿no? Que la comunidad tiene. Sí, pensaba que parece mentira que la problemática del agua fuera tan grande en un barrio de Luján. Digo, uno dice, en Luján haces un pozo. Sí, pero realmente el barrio Ameguino ha crecido mucho y tiene muy poca política de Estado y muy poca presencia del Estado, ¿no? Eh, yo te menciono la del agua, pero hubo otras. De hecho, hace 2 años Sí, se estuvo me parece peleando. que vale la aclaración, Débora, para alguna persona que puede estar mirando este programa, que no conozca Luján, no viva en Luján. El barrio Ameguino es uno de esos barrios que los periodistas somos los campeones de los eufemismos, ¿no? Y decimos, bueno, un barrio postergado de Tal cual. Luján, ¿no? Sí. No sé cómo lo caracterizarías vos al barrio Ameguino, un barrio pobre de Luján. ¿Cuál El sería barrio la...? Ameguino para nosotros es un barrio muy grande, un barrio que ha crecido mucho, un barrio de gente trabajadora, que lamentablemente trabaja generalmente en condiciones informales, ¿sí? Eso genera mucha inestabilidad económica. Y es un barrio, como decís vos, muy postergado respecto de políticas públicas. Una de las problemáticas es el agua. Nosotros, por ejemplo, para el festejo de los 10 años estuvimos sufriendo muchísimo porque no sabíamos si íbamos a tener agua o no para llevar adelante el festejo, porque lo cierto es que los días de mucho calor no alcanza el abastecimiento de las redes. Estamos hablando de un barrio que alrededor también tiene countries, ¿no? Eh, y tiene después muchas otras problemáticas de infraestructura. Hace año y medio había comenzado un plan de hábitat para poder asfaltar algunas zonas del barrio y eso durante mucho tiempo quedó detonado, habían pasado las máquinas, habían levantado asfaltos y se paró la obra e inclusive se llegó al límite en que en un momento no iba a entrar el colectivo, ¿sí? Por la situación de las calles. Y lo cierto es que la comunidad tuvo que organizarse para reclamar la reactivación de esas obras. Habían quedado calles detonadas al punto de que si alguien necesitaba llamar a una ambulancia, probablemente la ambulancia no pudiera entrar, o la policía en un caso de emergencia, o los bomberos. Y bueno, y todo el tiempo sucede esto, ¿no? La comunidad tiene que organizarse para realmente hacer efectivos los derechos que tiene. Ese es el barrio ameguino. Vos señalabas que en 2009, en los inicios del bachillerato popular, tenían 4 paredes, no tenían el techo. Hoy en día, ¿cómo están en cuanto a infraestructura? ¿Cuántas personas estudian? ¿Cuántos profes hay en el bachillerato popular? Sí, hoy en día, si vos llegás al bachillerato, lo que vas a ver es una escuela muy diferente a una escuela tradicional, ¿no? La infraestructura muestra que realmente fue una construcción comunitaria y que ha ido creciendo mucho a lo largo de estos años. Hoy lo que vos encontrás es 3 aulas en funcionamiento, 2 aulas para niñes, porque funciona una juegoteca donde vienen más de 60 chicos por día. Hay un espacio nuevo que hemos podido construir a lo largo de este año donde esperamos que pronto pueda funcionar una cooperativa textil. Está el sector sociocomunitario del Frente Patria Grande que hace merendero, que hace comedor. O sea, vos llegás al espacio y ves una infraestructura comunitaria con mucha vida y con diversas generaciones transitando el espacio cotidianamente. Sí, y las personas, ¿cuántos estudiantes, cuántos profes, quiénes son? Si pudiéramos definirlo, ¿no? ¿Quiénes estudian? ¿Quiénes enseñan? Sí, nosotros tenemos una planta de docentes, pero además de eso, como te contaba hace un rato, nosotros confluimos en proyectos con diversas organizaciones sociales, estudiantiles, de la universidad, etcétera, hay mucha más gente circulando por las aulas y construyendo conocimiento todo el tiempo, ¿no? Tenemos una planta docente fija, pero también participamos todo el tiempo de la construcción de un conocimiento interdisciplinario donde vamos interactuando con distintos actores, que son mucha de la gente que se hizo presente el sábado en el festejo. Bueno, van 10 años del Van 10 años. bachillerato popular. ¿Cuáles son las expectativas? Pensemos en principio a corto plazo. Estamos en un momento político y social, digo yo, crucial, ¿no? Bueno, está por comenzar un nuevo gobierno Ujú. en circunstancias regionales, sigamos con los eufemismos, complejas,
¿no? Ujú. ¿Qué expectativas tienen en el corto plazo con el bachillerato popular? ¿O cómo viene en todo caso su 2020, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven? Sí, para hablar de expectativas también está interesante hablar de balances, ¿no? Yo creo que el balance de estos 10 años de construcción tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo si nos organizamos comunitariamente podemos hacer efectivos derechos, pero a partir de interpelar al Estado, y en este sentido, bueno, hay mucho para construir todavía. Nosotros tenemos una juegoteca que la vamos construyendo a partir de articular con organizaciones sociales, pero que nosotros creemos que eso tiene que pasar a ser política de Estado, ¿no? El reconocimiento del derecho a la educación tiene que tener una perspectiva de género. Cuando nosotros construimos la juegoteca fue por eso. ¿Qué es una jugoteca? La jugoteca es un espacio Sí, donde vienen niñes, sí. ¿sí? Todos los días, donde tienen distintos momentos, donde hay una construcción pedagógica, Pero forma parte del bachillerato. forma parte del bachillerato, es Sí, una iniciativa del bachillerato a sí. partir de un diagnóstico que nosotras hemos hecho pensando que muchas mujeres, para realmente hacer efectivo el derecho a la educación, necesitaban también resolver esta cuestión, ¿no? ¿Con quién dejo a mis hijes? 5 días por semana, 4 horas por día. Y entonces, si bien nunca nosotros cerramos las Porque, puertas, disculpame, porque esa es la modalidad. Digo que la son modalidad es presencial, 5 días son a la 5 días de cursada, son 4 horas por día. La matrícula que nosotros tenemos está conformada mayoritariamente por mujeres, eso lo identificamos muy rápidamente y a partir de eso nos dimos a la tarea de construir un bachillerato popular y feminista, ¿no? Y en ese sentido nosotros trabajamos contenidos que tienen de género, ¿no? Transversalmente en todas las materias, pero también creamos condiciones para esto, para que las mujeres puedan hacer efectivo su derecho a la educación, que tiene que ver con resolver otros derechos también. No solo con crear una escuela nosotros resolvemos el derecho a la educación o permitimos que la gente pueda estudiar, sino que también hay que, de alguna forma, crear condiciones que vayan atendiendo también otros derechos para que esas mujeres y también los varones puedan asistir, puedan estudiar y puedan sostener esa trayectoria educativa, ¿no? Y yo creo que esa es una de las enseñanzas o de los balances que tenemos como bachillerato. En primer lugar, que la educación no se salda ese derecho solamente con tener una escuela en el centro, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue llevar una escuela al territorio. Y en segundo lugar, que también tenemos que generar un montón de otras herramientas que tienen que ver con que también se necesitan hacer efectivos otros derechos para sostener esas trayectorias educativas, ¿no? Entonces, bueno, el balance es ese, el balance también es cómo nosotros hemos podido construir desde lo institucional y también a partir de la confluencia con diversas organizaciones sociales y políticas, que creo que esa es una enseñanza que queremos dejar a la escuela tradicional, ¿no? Cómo hay que construir por afuera y por adentro todo el tiempo. ¿Cómo sería eh, eso? Construir por afuera y por adentro. ¿A con qué te referís? distintos actores de la comunidad, distintos actores sociales y políticos, institucionalmente por las vías que existen. Ya te digo, nosotros cuando peleamos la oficialización lo hicimos por vías institucionales, ahí en ese momento la inspectora distrital era Cristina Protolongo, ¿no? Que nos ayudó en muchas gestiones, que nos acompañó, nos asesoró, y también lo hemos hecho con marchas en la calle, lo hemos hecho organizándonos con otros bachilleratos. Y eso no quedó, esa experiencia que nosotros tuvimos en ese inicio a partir de la oficialización, lo hemos llevado transversal a lo largo de estos 10 años en la construcción de programas de estudio, de proyectos, de ¿Tiene sus investigación. propios programas? Eso me interesa. ¿La currícula se dice? Sí. ¿Tiene sus propios programas de estudio? ¿Tienen que ceñirse a programas oficiales? ¿Cómo se organizan con eso? Sí, la educación de adultos tiene una serie de programas oficiales que son muy viejos. Ahora, de todas formas, se inicia la reforma de la educación de secundaria de adultos, ya se inició en Cuando decís primaria. viejo, decís anticuados. Anticuados, de la década Sí, del 90, sí, que son más bien un punteo de una serie de contenidos por materias, ¿no? sí. Sin quizás tener una mirada integral de cómo trabajar interdisciplinariamente, etcétera. Entonces, como son muy viejos esos diseños, lo cierto es que hay cierta libertad para de eso imprimirle una mirada que tiene que ver con una construcción
colectiva que los docentes hacemos y de forma interdisciplinaria. Ahora va a haber una reforma en la educación de adultos, en la educación secundaria, y la verdad es que nosotros celebramos que lo cierto es que va a ser muy similar a muchas de las cosas que nosotros proponemos, ¿no? La reforma de adultos ahora parte de un diagnóstico comunitario, de encontrar qué ejes son importantes trabajar en el marco de la comunidad en que está inserta la escuela, y si bien hay contenidos que se sugieren para cada uno de esos ejes, se propone eso, que haya un buen diagnóstico comunitario y para poder generar aprendizajes significativos, ¿no? Bueno, hacía referencia recién a la inspectora distrital. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se vinculan, digamos, con el sistema, con la estructura oficial de la educación? Que me imagino que a veces debe ser rígida, anticuada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va con eso? Sí, sí, la educación tiene muchas cosas a modificar, principalmente en lo que vos decís, ¿no? En instancias burocráticas, rígidas. De todas formas, nosotros tenemos un reconocimiento muy grande de toda la comunidad de Luján, de cómo nosotros trabajamos, de cómo articulamos con diversas instituciones, locales, barriales, organizaciones sociales y políticas, y ha sido un trabajo realmente muy comprometido y ha sido un trabajo que ha mostrado que da buenos resultados en educación, que podemos atender muchas problemáticas, que podemos construir conocimientos que tienen que ver con esto, con investigaciones comunitarias, donde los estudiantes son sujetos, ¿no? de esa construcción de conocimiento y no meros objetos, donde el docente viene y es el que sabe. Bueno, y todo eso ha generado un reconocimiento muy grande en la comunidad de Luján, una legitimidad muy grande, y lo cierto es que a partir de esa legitimidad es que nosotros podemos construir un equilibrio entre lo institucional y nuestras propuestas organizativas. ¿Se puede replicar la experiencia en Luján? Digo, ¿pueden surgir nuevos bachilleratos populares? ¿Crees que deberían surgir nuevos bachilleratos populares? Vos me preguntabas recién cuáles eran los desafíos, ¿no? Claro. Y retomando esa pregunta, sí, bueno, nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de que realmente debería replicarse esta experiencia. Si no es bajo la figura de bachillerato popular, bajo otras figuras o mismo imprimiendo en la educación pública muchas de las cosas que nosotros hacemos y que realmente es posible. Claramente no es posible si no hay política de Estado, ¿no? Nosotros lo hacemos a fuerza de mucha militancia y a fuerza de estar convencidos de que tenemos que generar esas prácticas que queremos que sean reconocidas por el Estado. Pero que también creemos que el Estado tiene que tomar esas experiencias, aprender de esas experiencias y llevarlas, a masificarlas y hacerlas partes de la escuela pública, en definitiva. ¿Cómo te imaginas el bachillerato? Perdóname, ibas a decir Sí, algo más, decilo. no, está bien. No, te digo, ¿cómo te imaginas el bachillerato popular Carlos Fuentealba cuando esté celebrando sus 20 años, por poner, o cómo te gustaría que fuese? ¿Cómo me Porque, gustaría? bueno, los últimos 10 años no han sido fáciles, no Ujú, han sido fáciles para la sociedad argentina, los últimos 4 en particular han sido muy difíciles. ¿Cómo te gustaría que fuese el bachillerato popular Carlos Fuentealba dentro de 10 años, ¿no? Algo que seguramente tiene que ver con cómo va a estar la sociedad argentina o la claro, sociedad de Luján dentro de 10 años. sí, es una pregunta difícil de responder por varias cosas. Por un lado, porque la verdad que el balance de estos 10 años es grande. Es grande lo que hemos conseguido, ¿no? Ya te digo, en esa foto del festejo del sábado hemos visto cuánto hemos crecido, la participación de muchos miembros de la comunidad de Luján que se hicieron presentes y porque han estado en esta construcción. Entonces realmente hemos alcanzado pisos muy altos. Entonces pensar de acá a 10 años es un poco difícil. Yo creo que uno de los desafíos es seguir conservando esta heterogeneidad que tenemos de construcción entre docentes, entre estudiantes y la comunidad educativa en general y la comunidad política y social en general de Luján. Y también a mí me gustaría que pasemos a distintas instancias, ¿no? En estos próximos 10 años
sistematizar nuestra experiencia y poder convidarla más. Yo te agradezco que nos invites a este programa porque, bueno, eso es parte de la tarea que tenemos para adelante, ¿no? Poder convidar mucho más nuestras prácticas, lo que hemos alcanzado, cómo lo hemos construido, y creo que esa es la tarea de los próximos 10 años, que la venimos viendo hace un tiempo. Nosotros el año pasado construimos un conversatorio con Brandao y con Nano Balbo, ¿no? Donde pusimos en debate con la comunidad en general los principios de la educación popular y los desafíos que tenemos para adelante. Y bueno, y tiene que ver con eso, con poder convidar mucho más y con tender esos puentes que nosotros queremos con la educación pública, porque realmente valoramos la educación pública, somos muy orgullosos de muchos haber estudiado en la educación pública y ser trabajadores de la educación pública, pero también creemos que hay mucho que avanzar en términos de educación popular, ¿no? De poder construir una educación que no se diga neutral, que se asuma política, con un proyecto pedagógico político claro, que no estoy hablando de política partidaria, ¿no? Sino de un proyecto político claro, de saber que somos trabajadores de la educación, de saber que tenemos que involucrarnos con la comunidad en la que estamos, de saber que a partir de la educación tenemos que construir esos puentes que nos empoderen para poder reclamar los derechos que necesitamos para vivir mejor, y eso es necesario bajo cualquier gobierno también, ¿no? Más allá del contexto regional, que va a ser muy adverso, pero también al mismo tiempo que seguramente tengamos, bueno, ahora, después del 10 de diciembre, un gobierno más favorable. A pesar de cualquier gobierno, lo cierto es que los educadores tenemos que trabajar para que en las comunidades haya un empoderamiento, tanto de los trabajadores de educación como de los estudiantes, en el reconocimiento de cuáles son nuestras problemáticas, cómo se reclaman y cómo nos organizamos para luchar y hacer efectivos derechos que están escritos en la Constitución, en tratados internacionales, pero que no siempre se ven en los territorios, ¿no? Y que cómo hacemos que el llegan Estado, al barrio Ameguino. que no llegan al barrio, y a muchos barrios, Claro. y no solo de Luján, ¿no? Sino de la provincia y del país. Entonces, lo cierto es eso, cómo trabajamos para hacer responsable al Estado, independientemente del gobierno que esté, de que nosotros somos sujetos de derechos y que también somos sujetos políticos, nos construimos de esa manera y entonces tenemos que reclamar las mejoras que necesitamos para generar una sociedad más equitativa, más igualitaria. Eso, más o menos. Débora, Básicamente. gracias por venir a Sociedad Política. Bueno, muchas gracias a vos por invitarnos. Hablo en plural porque, bueno, yo vengo a traer la voz de un colectivo mucho más grande. Bueno, gracias y transmitirle a ese colectivo que forma el Bachillerato Popular, entre quienes tengo algunos buenos amigos. Los saludos y las felicitaciones por estos 10 años. Bueno, muchas gracias. En el cierre de esta edición de Sociedad Política, permítanme un saludo personal, 26 de noviembre, hoy es el Día del Trabajador No Docente de las Universidades Nacionales, así que a todos los compañeros de la Universidad Nacional de Luján, a los laburantes, a los trabajadores de la UNLU, un saludo. El 26 de noviembre celebramos, bueno, la conformación de la federación que nos representa sindicalmente, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales. Por eso es nuestro día, el Día de los No Docentes. Bueno, un saludo a toda la gente de la UNLU y de todas las universidades nacionales. Nos reencontramos en Sociedad Política ya en diciembre, el próximo martes 3 de diciembre, como siempre, desde las 21, en el canal 32 de la televisión digital, Pares TV, el canal de Luján, y también en el HD de Telered, el canal 199. Hasta entonces, nos vemos.